buenas tardes a todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva transmisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que están en estos momentos en nuestro canal de Twitch y también las personas que nos verán en diferido a través de las grabaciones en YouTube. Y saludamos una vez más en una semana nueva a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que, como bien lo dices, nos acompañan en vivo a través de nuestra señal en Twitch o a quienes también nos van a acompañar en nuestro canal de YouTube, en nuestras retransmisiones. Un muy fuerte saludo a todas y todas quienes nos acompañan. ¿Cómo estás en esta tarde de martes? Bueno, pues por aquí ya empezó a llover, entonces Ujú. con un poco de frío, pero pues listo y preparado para esta nueva sesión de lectura. Ok, bueno, pues estoy muy emocionada. Siento que hace mucho no estamos acá. Estoy muy emocionada por escucharte, por saber qué vamos a leer el día de hoy. Bueno, pues como se pueden dar cuenta por nuestros escenarios, en estos momentos en Colombia se está viviendo una situación bastante delicada y pues bueno, pensé que no hay nada mejor que recurrir a nuestra propia literatura, a nuestros propios escritores, que son los que en sus páginas han relatado algunas de estas partes oscuras de nuestra historia Mm. para recordar, para homenajear y para estar conscientes de lo que está pasando. Entonces, por eso escogí un fragmento de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ok, bueno, no, lo que siempre te digo, muy pertinente. Así que nada, pues estoy muy ansiosa por escuchar esa lectura. Hace muchos años, tengo que confesarlo, pues leí este libro, así que bueno, no hace daño una relectura, así que adelante, el espacio es todo tuyo. Bueno, entonces aquí vamos. Voy a leer, pues bueno, en la versión que yo tengo está dividido por una especie de capítulos, entonces leeré el capítulo 15 como está marcado aquí. Y dice así: los acontecimientos que habían de darle el golpe mortal a Macondo empezaban a vislumbrarse cuando llevaron a la casa al hijo de Meme Buendía. La situación pública era entonces tan incierta que nadie tenía el espíritu dispuesto para ocuparse de escándalos privados, de modo que Fernanda contó con un ambiente propicio para mantener al niño escondido como si no hubiera existido nunca. Tuvo que recibirlo porque las circunstancias en que se lo llevaron no hacían posible el rechazo. Tuvo que soportarlo contra su voluntad por el resto de su vida, porque a la hora de la verdad le faltó valor para cumplir la íntima determinación de ahogarlo en la alberca del baño. Lo encerró en el antiguo taller del coronel Aureliano Buendía. A Santa Sofía de la Piedad logró convencerla de que lo había encontrado flotando en una canastilla. Úrsula había de morir sin conocer su origen. La pequeña amaranta Úrsula, que entró una vez al taller cuando Fernanda estaba alimentando al niño, también creyó en la versión de la canastilla flotante. Aureliano II, definitivamente distanciado de la esposa por la forma irracional en que ésta manejó la tragedia de Meme, no supo de la existencia del nieto sino 3 años después de que lo llevaron a la casa, cuando el niño escapó al cautiverio por un descuido de Fernanda y se asomó al corredor por una fracción de segundo, desnudo y con los pelos enmarañados y con un impresionante sexo de moco de pavo, como si no fuera una criatura humana sino la definición enciclopédica de un antropófago. Fernanda no contaba con aquella trastada de su incorregible destino. El niño fue como el regreso de una vergüenza que ella creía haber desterrado para siempre de la casa. Apenas se habían llevado a Mauricio a Babilonia con la espina dorsal fracturada y ya había concebido Fernanda hasta el detalle más ínfimo de un plan destinado a eliminar todo vestigio del oprobio. Sin consultarlo con su marido, hizo al día siguiente su equipaje. Metió en una maletita las 3 mudas que su hija podía necesitar
y fue a buscarla al dormitorio media hora antes de la llegada del tren. Vamos, Renata, le dijo. No le dio ninguna explicación. Meme, por su parte, no la esperaba ni la quería. No solo ignoraba para dónde iban, sino que le habría dado igual si la hubieran llevado al matadero. No había vuelto a hablar, ni lo haría en el resto de su vida, desde que oyó el disparo en el traspatio y el simultáneo aullido de dolor de Mauricio Babilonia. Cuando su madre le ordenó salir del dormitorio, no se peinó ni se lavó la cara, y subió al tren como un sonámbulo, sin advertir siquiera las mariposas amarillas que seguían acompañándola. Fernanda no supo nunca, ni se tomó el trabajo de averiguarlo, si su silencio pétreo era una determinación de su voluntad, o si se había quedado rauda por el impacto de la tragedia. Meme apenas se dio cuenta del viaje a través de la antigua región encantada. No vio las umbrosas e interminables plantaciones de banano a ambos lados de las líneas. No vio las casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni las mujeres con pantalones cortos y camisas de rayas azules que jugaban barajas en los pórticos. No vio las carretas de bueyes cargadas de racimos en los caminos polvorientos. No vio las doncellas que saltaban como sábalos en los ríos transparentes para dejarles a los pasajeros del tren la amargura de sus senos espléndidos, ni las barracas abigarradas y miserables de los trabajadores donde revoloteaban las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, y en cuyos portales había niños verdes y escuálidos sentados en sus vacinillas, y mujeres embarazadas que gritaban improperios al paso del tren. Aquella visión fugaz, que para ella era una fiesta cuando regresaba del colegio, pasó por el corazón de Meme sin despabilarlo. No miró a través de la ventanilla, ni siquiera cuando se acabó la humedad ardiente de las plantaciones, y el tren pasó por la llanura de amapolas donde estaba todavía el costillar carbonizado del galeón español, y salió luego al mismo aire diáfano y al mismo roar espumoso y sucio donde casi un siglo antes fracasaron las ilusiones de José Arcadio Buendía. A las 5 de la tarde, cuando llegaron a la estación final de la Ciénaga, descendió del tren porque Fernanda lo hizo. Subieron a un cochecito que parecía un murciélago enorme, tirado por un caballo asmático, y atravesaron la ciudad desolada, en cuyas calles interminables y cuarteadas por el salitre resonaba un ejercicio de piano igual al que escuchó Fernanda en las siestas de su adolescencia. Se embarcaron en un buque fluvial, cuya rueda de madera hacía un ruido de conflagración y cuyas láminas de hierro carcomidas por el óxido reverberaban como la boca de un horno. Meme se encerró en el camarote. 2 veces al día dejaba a Fernanda un plato de comida junto a la cama, y 2 veces al día se lo llevaba intacto, no porque Meme hubiera resuelto morirse de hambre, sino porque le repugnaba el solo olor de los alimentos y su estómago expulsaba hasta el agua. Ni ella misma sabía entonces que su fertilidad había burlado a los vapores de mostaza, así como Fernanda no lo supo hasta casi un año después, cuando le llevaron al niño. En el camarote sofocante, trastornada por la vibración de las paredes de hierro y por el tufo insoportable del cieno removido por la rueda del buque, Meme perdió la cuenta de los días. Había pasado mucho tiempo cuando vio la última mariposa amarilla destrozándose en las aspas del ventilador y admitió como una verdad irremediable que Mauricio Babilonia había muerto. Sin embargo, no se dejó vencer por la resignación. Seguía pensando en él durante la penosa travesía al lomo de mula por el páramo alucinante donde se perdió Aureliano II, cuando buscaba a la mujer más hermosa que se había dado sobre la tierra, y cuando remontaron la cordillera por caminos de indios y entraron a la ciudad lúgubre en cuyos vericuetos de piedra resonaban los bronces funerarios de 32 iglesias. Esa noche durmieron en la abandonada mansión colonial, sobre los tablones que Fernanda puso en el suelo de un aposento invadido por la maleza y arropadas con piltrafas de cortinas que arrancaron de las ventanas y que se desmigajaban a cada vuelta del cuerpo. Meme supo dónde estaban, porque en el espanto del insomnio vio pasar al caballero vestido de negro que en una distante víspera de Navidad llevaron a la casa dentro de un cofre de plomo. Al día siguiente, después de misa, Fernanda la condujo a un edificio sombrío que Meme reconoció de inmediato por las evocaciones que su madre solía hacer del convento donde la educaron para reina, y entonces comprendió que había llegado al término del viaje. Mientras Fernanda hablaba con alguien en el despacho contiguo, ella se quedó en un salón ajedrezado con grandes óleos de arzobispos coloniales, temblando de frío, porque llevaba todavía un traje de etamina con florecitas negras y los duros borceguíes hinchados por el hielo del páramo.
Estaba de pie en el centro del salón, pensando en Mauricio Babilonia, bajo el chorro amarillo de los vitrales, cuando salió del despacho una novicia muy bella que llevaba su maletita con las 3 mudas de ropa. Al pasar junto a Meme le tendió la mano sin detenerse. Vamos, Renata, le dijo. Meme le tomó la mano y se dejó llevar. La última vez que Fernanda la vio tratando de igualar su paso con el de la novicia, acababa de cerrarse detrás de ella el rastrillo de hierro de la clausura. Todavía pensaba en Mauricio Babilonia, en su olor de aceite y su ámbito de mariposas, y seguiría pensando en él todos los días de su vida, hasta la remota madrugada de otoño en que muriera de vejez, con sus nombres cambiados y sin haber dicho nunca una palabra, en un tenebroso hospital de Cracovia. Fernanda regresó a Macondo en un tren protegido por policías armados. Durante el viaje advirtió la atención de los pasajeros, los aprestos militares en los pueblos de la línea y el aire enrarecido por la certidumbre de que algo grave iba a suceder. Pero careció de información mientras no llegó a Macondo y le contaron que José Arcadio II estaba incitando a la huelga a los trabajadores de la compañía bananera. Esto es lo último que nos faltaba, se dijo Fernanda, un anarquista en la familia. La huelga estalló 2 semanas después y no tuvo las consecuencias dramáticas que se temían. Los obreros aspiraban a que no se les obligara a cortar y embarcar banano los domingos, y la petición pareció tan justa que hasta el padre Antonio Isabel intercedió en favor de ella, porque la encontró de acuerdo con la ley de Dios. El triunfo de la acción, así como de otras que se promovieron en los meses siguientes, sacó del anonimato al descolorido José Arcadio II, de quien solía decirse que solo había servido para llenar el pueblo de putas francesas. Con la misma decisión impulsiva con que remató sus gallos de pelea para establecer una empresa de navegación desatinada, había renunciado al cargo de capataz de cuadrilla de la compañía bananera y tomó el partido de los trabajadores. Muy pronto se le señaló como agente de una conspiración internacional contra el orden público. Una noche, en el curso de una semana oscurecida por rumores sombríos, escapó de milagro a 4 tiros de revólver que le hizo un desconocido cuando salía de una reunión secreta. Fue tan tensa la atmósfera de los meses siguientes que hasta Úrsula la percibió en su rincón de tinieblas, y tuvo la impresión de estar viviendo de nuevo los tiempos azarosos en que su hijo Aureliano cargaba en el bolsillo los glóbulos homeopáticos de la subversión. Trató de hablar con José Arcadio II para enterarlo de ese precedente, pero Aureliano II le informó que desde la noche del atentado se ignoraba su paradero. Lo mismo que Aureliano, exclamó Úrsula. Es como si el mundo estuviera dando vueltas. Fernanda permaneció inmune a la incertidumbre de esos días. Carecía de contactos con el mundo exterior, desde el violento altercado que tuvo con su marido por haber determinado la suerte de Meme sin su consentimiento. Aureliano II estaba dispuesto a rescatar a su hija, con la policía si era necesario, pero Fernanda le hizo ver papeles en los que se demostraba que había ingresado a la clausura por voluntad propia. En efecto, Meme los había firmado cuando ya estaba del otro lado del rastrillo de hierro, y lo hizo con el mismo desdén con que se dejó conducir. En el fondo, Aureliano II no creyó en la legitimidad de las pruebas, como no creyó nunca que Mauricio Babilonia se hubiera metido al patio para robar gallinas, pero ambos expedientes le sirvieron para tranquilizar la conciencia, y pudo entonces volver sin remordimientos a la sombra de Petra Cotes, donde reanudó las parrandas ruidosas y las comilonas desaforadas. Ajena a la inquietud del pueblo, sorda a los tremendos pronósticos de Úrsula, Fernanda le dio la última vuelta a las tuercas de su plan consumado. Le escribió una extensa carta a su hijo José Arcadio, que ya iba a recibir las órdenes menores, y en ella le comunicó que su hermana Renata había expirado en la paz del Señor a consecuencia del vómito negro. Luego puso a Amaranta Úrsula al cuidado de Santa Sofía de la Piedad, y se dedicó a organizar su correspondencia con los médicos invisibles, trastornada por el percance de Meme. Lo primero que hizo fue fijar fecha definitiva para la aplazada intervención telepática, pero los médicos invisibles le contestaron que no era prudente mientras persistiera el estado de agitación social en Macondo. Ella estaba tan urgida y tan mal informada que les explicó en otra carta que no había tal estado de agitación, y que todo era fruto de las locuras de un cuñado suyo, que andaba por esos días con la ventolera sindical, como padeció en otro tiempo la de la gallera y la de la navegación. Aún no estaban de acuerdo el caluroso miércoles en que llamó a la puerta de la casa una monja anciana que llevaba una canastilla colgada del brazo. Al abrirle, Santa Sofía de la Piedad pensó que era un regalo,
y trató de quitarle la canastilla cubierta con un primoroso tapete de encaje. Pero la monja lo impidió, porque tenía instrucciones de entregársela personalmente y bajo la reserva más estricta a doña Fernanda del Carpio de Buendía. Era el hijo de Meme. El antiguo director espiritual de Fernanda le explicaba en una carta que había nacido 2 meses antes y que se habían permitido bautizarlo con el nombre de Aureliano, como su abuelo, porque la madre no despegó los labios para expresar su voluntad. Fernanda se sublevó íntimamente contra aquella burla del destino, pero tuvo fuerzas para disimularlo delante de la monja. Diremos que lo encontramos flotando en la canastilla, sonrió. No se lo creerá nadie, dijo la monja. Si se lo creyeron a las sagradas escrituras, replicó Fernanda, no veo por qué no han de creérmelo a mí. La monja almorzó en casa mientras pasaba el tren de regreso, y de acuerdo con la discreción que le habían exigido, no volvió a mencionar al niño. Pero Fernanda la señaló como un testigo indeseable de su vergüenza, y lamentó que se hubiera desechado la costumbre medieval de ahorcar al mensajero de malas noticias. Fue entonces cuando decidió ahogar a la criatura en la alberca tan pronto como se fuera la monja, pero el corazón no le dio para tanto y prefirió esperar con paciencia a que la infinita bondad de Dios la liberara del estorbo. El nuevo Aureliano había cumplido 1 año cuando la atención pública estalló sin ningún anuncio. José Arcadio II y otros dirigentes sindicales que habían permanecido hasta entonces en la clandestinidad aparecieron intempestivamente un fin de semana y promovieron manifestaciones en los pueblos de la zona bananera. La policía se conformó con vigilar el orden, pero en la noche del lunes los dirigentes fueron sacados de sus casas y mandados, con grillos de 5 kilos en los pies, a la cárcel de la capital provincial. Entre ellos se llevaron a José Arcadio II y a Lorenzo Gavilán, un coronel de la Revolución Mexicana exiliado en Macondo, que decía haber sido testigo del heroísmo de su compadre Artemio Cruz. Sin embargo, antes de 3 meses estaban en libertad, porque el gobierno y la compañía bananera no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién debía alimentarlos en la cárcel. La inconformidad de los trabajadores se fundaba esta vez en la insalubridad de las viviendas, el engaño de los servicios médicos y la iniquidad de las condiciones de trabajo. Afirmaban además que no se les pagaba con dinero efectivo, sino con vales que solo servían para comprar jamón de Virginia en los comisariatos de la compañía. José Arcadio II fue encarcelado porque reveló que el sistema de los vales era un recurso de la compañía para financiar sus barcos fruteros, que de no haber sido por la mercancía de los comisariatos hubieran tenido que regresar vacíos desde Nueva Orleans hasta los puertos de embarque del Banano. Los otros cargos eran del dominio público. Los médicos de la compañía no examinaban a los enfermos, sino que los hacían pararse en fila india frente a los dispensarios, y una enfermera les ponía en la lengua una píldora del color del piedralipe, así tuvieran paludismo, blenorragia o estreñimiento. Era una terapéutica tan generalizada que los niños se ponían en la fila varias veces, y en vez de tragarse las píldoras se las llevaban a sus casas para señalar con ellas los números cantados en el juego de lotería. Los obreros de la compañía estaban hacinados en tambos miserables. Los ingenieros, en vez de construir letrinas, llevaban a los campamentos, por Navidad, un excusado portátil para cada 50 personas, y hacían demostraciones públicas de cómo utilizarlos para que duraran más. Los decrépitos abogados vestidos de negro que en otro tiempo asediaron al coronel Aureliano Buendía, y que entonces eran apoderados de la compañía bananera, desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecían cosa de magia. Cuando los trabajadores redactaron un pliego de peticiones unánime, pasó mucho tiempo sin que pudieran notificar oficialmente a la compañía bananera. Tan pronto como conoció el acuerdo, el señor Brown enganchó en el tren su suntuoso vagón de vidrio y desapareció de Macondo junto con los representantes más conocidos de su empresa. Sin embargo, varios obreros encontraron a uno de ellos el sábado siguiente en un burdel y le hicieron firmar una copia del pliego de peticiones cuando estaba desnudo con la mujer que se prestó para llevarlo a la trampa. Los luctuosos abogados demostraron en el juzgado que aquel hombre no tenía nada que ver con la compañía, y para que nadie pusiera en duda sus argumentos, lo hicieron encarcelar por usurpador. Más tarde, el señor Brown fue sorprendido viajando de incógnito en un vagón de tercera clase, y le hicieron firmar otra copia del pliego de peticiones. Al día siguiente compareció ante los jueces con el pelo pintado de negro y hablando en castellano sin tropiezos. Los abogados demostraron que no era el señor Jack Brown, superintendente de la compañía bananera y nacido en Prattville, Alabama, sino un inofensivo vendedor de plantas medicinales, nacido en Macondo y allí mismo bautizado con el nombre de Dagoberto Fonseca.
Poco después, frente a una nueva tentativa de los trabajadores, los abogados exhibieron en lugares públicos el certificado de defunción del señor Brown, autenticado por cónsules y cancilleres, y en el cual se daba fe de que el pasado 9 de junio había sido atropellado en Chicago por un carro de bomberos. Cansados de aquel delirio hermenéutico, los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a los tribunales supremos. Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca ni tendría jamás trabajadores a su servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal. De modo que se desbarató la patraña del jamón de Virginia, las píldoras milagrosas y los excusados pascuales, y se estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores. La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias. La fruta se pasó en las cepas y los trenes de 120 vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del hotel de Jacob hubo que establecer turnos de 24 horas. Allí estaba José Arcadio II, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento. Sin embargo, el mal augurio no alteró su solemnidad. Hizo la jugada que tenía prevista y no erró la carambola. Poco después, las descargas de redoblante, los ladridos del clarín, los gritos y el tropel de la gente le indicaron que no sólo la partida de billar, sino la callada y solitaria partida que jugaba consigo mismo desde la madrugada de la ejecución, habían por fin terminado. Entonces se asomó a la calle y los vio. Eran 3 regimientos, cuya marcha pautada por tambor de galeotes hacía trepidar la tierra. Su resuello de dragón multicéfalo impregnó de un vapor pestilente la claridad del mediodía. Eran pequeños, macizos, brutos. Sudaban con sudor de caballo y tenían un olor de carnaza macerada por el sol y la impavidez taciturna e impenetrable de los hombres del páramo. Aunque tardaron más de 1 hora en pasar, hubiera podido pensarse que eran unas pocas escuadras girando en redondo, porque todos eran idénticos, hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso de los morrales y las cantimploras, y la vergüenza de los fusiles con las bayonetas caladas, y el incordio de la obediencia ciega y el sentido del honor. Úrsula los oyó pasar desde su lecho de tinieblas y levantó la mano con los dedos en cruz. Santa Sofía de la Piedad existió por un instante, inclinada sobre el mantel bordado que acababa de planchar, y pensó en su hijo, José Arcadio II, que vio pasar sin inmutarse los últimos soldados por la puerta del hotel de Jacob. La ley marcial facultaba al ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación. Tan pronto como se exhibieron en Macondo, los soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y embarcaron el banano y movilizaron los trenes. Los trabajadores, que hasta entonces se habían conformado con esperar, se echaron al monte sin más armas que sus machetes de labor y empezaron a sabotear el sabotaje. Incendiaron fincas y comisariatos, destruyeron los rieles para impedir el tránsito de los trenes que empezaban a abrirse paso con fuego de ametralladoras, y cortaron los alambres del telégrafo y el teléfono. Las acequias se tiñeron de sangre. El señor Brown, que estaba vivo en el gallinero electrificado, fue sacado de Macondo con su familia y las de otros compatriotas suyos y conducidos a territorio seguro bajo la protección del ejército. La situación amenazaba con evolucionar hacia una guerra civil desigual y sangrienta, cuando las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que se concentraran en Macondo. El llamado anunciaba que el jefe civil y militar de la provincia llegaría el viernes siguiente, dispuesto a interceder en el conflicto. José Arcadio II estaba entre la muchedumbre que se concentró en la estación desde la mañana del viernes. Había participado en una reunión de los dirigentes sindicales y había sido comisionado junto con el coronel Gavilán para confundirse con la multitud y orientarla según las circunstancias. No se sentía bien y amasaba una pasta salitrosa en el paladar, desde que advirtió que el ejército había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta y que la ciudad alambrada de la compañía bananera estaba protegida con piezas de artillería. Hacia las 12, esperando un tren que no llegaba, más de 3000 personas, entre trabajadores, mujeres y niños,
habían desbordado el espacio descubierto frente a la estación y se apretujaban en las calles adyacentes que el ejército cerró con filas de ametralladoras. Aquello parecía entonces más que una recepción, una feria jubilosa. Habían trasladado los puestos de fritangas y las tiendas de bebidas de la calle de los Turcos, y la gente soportaba con muy buen ánimo el fastidio de la espera y el sol abrasante. Un poco antes de las 3 corrió el rumor de que el tren oficial no llegaría hasta el día siguiente. La muchedumbre cansada exhaló un suspiro de desaliento. Un teniente del ejército se subió entonces en el techo de la estación, donde había 4 nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio. Al lado de José Arcadio II estaba una mujer descalza, muy gorda, con 2 niños de unos 4 y 7 años. Cargó al menor y le pidió a José Arcadio II, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Izaza, y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio, y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente, y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones!, gritó. Les regalamos el minuto que falta. Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego, y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo, y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico. Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio II lo levantó por encima de su cabeza y se dejó arrastrar, casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo. ¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario.
despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio a una mujer arrodillada, con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio II, en el instante de derrumbarse, con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía, y con el puto mundo donde Úrsula y Guarán había vendido tantos animalitos de caramelo. Cuando José Arcadio II despertó estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca, y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y sólo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño, y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumos en el orden y en el sentido de que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos, veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Solamente reconoció a una mujer que vendía refrescos en la plaza y al coronel Gavilán, que todavía llevaba enrollado en la mano el cinturón con la hebilla de plata moreliana con que trató de abrirse camino a través del pánico. Cuando llegó al primer vagón dio un salto en la oscuridad, se quedó tendido en la zanja hasta que el tren acabó de pasar. Era el más largo que había visto nunca, con casi 200 vagones de carga y una locomotora en cada extremo y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, ni siquiera las rojas y verdes lámparas de posición, y se deslizaba a una velocidad nocturna y sigilosa. Encima de los vagones se veían los bultos oscuros de los soldados con las ametralladoras emplazadas. Después de medianoche se precipitó un aguacero torrencial. José Arcadio II ignoraba dónde había saltado, pero sabía que caminando en sentido contrario al del tren llegaría a Macondo. Al cabo de más de 3 horas de marcha, empapado hasta los huesos, con un dolor de cabeza terrible, divisó las primeras casas a la luz del amanecer. Atraído por el olor del café, entró en una cocina donde una mujer con un niño en brazos estaba inclinada sobre el fogón. Buenas, dijo exhausto. Soy José Arcadio II Buendía. Pronunció el nombre completo, letra por letra, para convencerse de que estaba vivo. Hizo bien, porque la mujer había pensado que era una aparición al ver en la puerta la figura escuálida, sombría, con la cabeza y las ropas sucias de sangre y tocada por la solemnidad de la muerte. Lo conocía. Llevó una manta para que se arropara mientras se secaba la ropa en el fogón, le calentó agua para que se lavara la herida, que era solo un desgarramiento de la piel, y le dio un pañal limpio para que se vendara la cabeza. Luego le sirvió un pocillo de café, sin azúcar, como le habían dicho que lo tomaban los Buendía, y abrió la ropa cerca del fuego. José Arcadio II no habló mientras no terminó de tomar el café. Debían ser como 3000, murmuró. ¿Qué? Los muertos, aclaró él. Debían ser todos los que estaban en la estación. La mujer lo miró con una mirada de lástima. Aquí no ha habido muertos, dijo. Desde los tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo. En 3 cocinas donde se detuvo José Arcadio II antes de llegar a la casa le dijeron lo mismo. No hubo muertos. Pasó por la plazoleta de la estación y vio las mesas de fritangas amontonadas una encima de otra, y tampoco allí encontró rastro alguno de la masacre. Las calles estaban desiertas bajo la lluvia tenaz y las casas cerradas, sin vestigios de vida interior. La única noticia humana era el primer toque para misa. Llamó en la puerta de la casa del coronel Gavilán. Una mujer encinta, a quien había visto muchas veces, le cerró la puerta en la cara. Se fue, dijo asustada. Volvió a su tierra.
La entrada principal del gallinero alambrado estaba custodiada como siempre por dos policías locales que parecían de piedra bajo la lluvia, con impermeables y cascos de hule. En su callecita marginal, los negros antillanos cantaban a coro los salmos del sábado. José Arcadio II saltó la cerca del patio y entró en la casa por la cocina. Santa Sofía de la Piedad apenas levantó la voz. Que no te vea Fernanda, dijo. Hace un rato se estaba levantando. Como si cumpliera un pacto implícito, llevó al hijo al cuarto de las vacinillas, le arregló el desvencijado catre de Melquíades y a las 2 de la tarde, mientras Fernanda hacía la siesta, le pasó por la ventana un plato de comida. Aureliano II había dormido en casa porque allí lo sorprendió la lluvia, y a las 3 de la tarde todavía seguía esperando que escampara. Informado en secreto por Santa Sofía de la Piedad, a esa hora visitó a su hermano en el cuarto de Melquíades. Tampoco él creyó la versión de la masacre ni la pesadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia el mar. La noche anterior habían leído un bando nacional extraordinario para informar que los obreros habían obedecido la orden de evacuar la estación y se dirigían a sus casas en caravanas pacíficas. El bando informaba también que los dirigentes sindicales, con un elevado espíritu patriótico, habían reducido sus peticiones a 2 puntos: reforma de los servicios médicos y construcción de letrinas en las viviendas. Se informó más tarde que cuando las autoridades militares obtuvieron el acuerdo de los trabajadores, se apresuraron a comunicárselo al señor Brown, y que éste no solo había aceptado las nuevas condiciones, sino que ofreció pagar 3 días de jolgorios públicos para celebrar el término del conflicto. Solo que cuando los militares le preguntaron para qué fecha podía anunciarse la firma del acuerdo, él miró a través de la ventana del cielo rayado de relámpagos, e hizo un profundo gesto de incertidumbre. Será cuando escampe, dijo. Mientras dure la lluvia, suspendemos toda clase de actividades. No llovía desde hacía 3 meses y era tiempo de sequía, pero cuando el señor Brown anunció su decisión, se precipitó en toda la zona bananera el aguacero torrencial que sorprendió a José Arcadio II en el camino de Macondo. Una semana después seguía lloviendo. La versión oficial, 1000 veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse. No hubo muertos. Los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias, y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba en previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero interminable, pero la tropa estaba acuartelada. Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales. El único sobreviviente fue José Arcadio II. Una noche de febrero se oyeron en la puerta los golpes inconfundibles de las culatas. Aureliano II, que seguía esperando que escampara para salir, les abrió a 6 soldados al mando de un oficial. Empapados de lluvia, sin pronunciar una palabra, registraron la casa cuarto por cuarto, armario por armario, desde las salas hasta el granero. Úrsula despertó cuando encendieron la luz del aposento, y no exhaló un suspiro mientras duró la requisa, pero mantuvo los dedos en cruz, moviéndolos hacia donde los soldados se movían. Santa Sofía de la Piedad alcanzó a prevenir a José Arcadio II, que dormía en el cuarto de Melquíades, pero él comprendió que era demasiado tarde para intentar la fuga, de modo que Santa Sofía de la Piedad volvió a cerrar la puerta y él se puso la camisa y los zapatos y se sentó en el catre a esperar que llegaran. En ese momento estaban requisando el taller de orfebrería. El oficial había hecho abrir el candado y con una rápida barrida de la linterna había visto el mesón de trabajo y la vidriera con los frascos de ácidos y los instrumentos que seguían en el mismo lugar en que los dejó su dueño, y pareció comprender que en aquel cuarto no vivía nadie. Sin embargo, le preguntó astutamente a Aureliano II si era platero, y él le explicó que aquel había sido el taller del coronel Aureliano Buendía. Ajá, hizo el oficial, y encendió la luz y ordenó una requisa tan minuciosa que no se les escaparon los 18 pescaditos de oro que se habían quedado sin fundir y que estaban escondidos detrás de los frascos en el tarro de lata.
El oficial los examinó uno por uno en el mesón de trabajo y entonces se humanizó por completo. Quisiera llevarme uno, si usted me lo permite, dijo. En un tiempo fueron una clave de subversión, pero ahora son una reliquia. Era joven, casi un adolescente, sin ningún signo de timidez y con una simpatía natural que no se le había notado hasta entonces. Aureliano II le regaló el pescadito. El oficial se lo guardó en el bolsillo de la camisa, con un brillo infantil en los ojos, y echó los otros en el tarro para ponerlos donde estaban. Es un recuerdo invaluable, dijo. El coronel Aureliano Buendía fue uno de nuestros más grandes hombres. Sin embargo, el golpe de humanización no modificó su conducta profesional. Frente al cuarto de Melquíades, que estaba otra vez con candado, Santa Sofía de la Piedad acudió a una última esperanza. Hace como un siglo que no vive nadie en este aposento, dijo. El oficial lo hizo abrir, lo recorrió con el haz de la linterna, y Aureliano II y Santa Sofía de la Piedad vieron los ojos árabes de José Arcadio II en el momento en que pasó por su cara la ráfaga de luz, y comprendieron que aquel era el fin de una ansiedad y el principio de otra que solo encontraría un alivio en la resignación. Pero el oficial siguió examinando la habitación con la linterna y no dio ninguna señal de interés mientras no descubrió las 72 vasinillas apelotonadas en los armarios. Entonces encendió la luz. José Arcadio II estaba sentado en el borde del catre, listo para salir, más solemne y pensativo que nunca. Al fondo estaban los anaqueles con los libros descosidos, los rollos de pergaminos y la mesa de trabajo limpia y ordenada, y todavía fresca la tinta en los tinteros. Había la misma pureza en el aire, la misma diafanidad, el mismo privilegio contra el polvo y la destrucción que conoció Aureliano II en la infancia, y que sólo el coronel Aureliano Buendía no pudo percibir. Pero el oficial no se interesó sino en las vasinillas. ¿Cuántas personas viven en esta casa?, preguntó. 5. El oficial evidentemente no entendió. Detuvo la mirada en el espacio donde Aureliano II y Santa Sofía de la Piedad seguían viendo a José Arcadio II, y también éste se dio cuenta de que el militar lo estaba mirando sin verlo. Luego apagó la luz y ajustó la puerta. Cuando les habló a los soldados, entendió Aureliano II que el joven militar había visto el cuarto con los mismos ojos con que lo vio el coronel Aureliano Buendía. Es verdad que nadie ha estado en este cuarto por lo menos en un siglo, dijo el oficial a los soldados. Ahí debe haber hasta culebras. Al cerrarse la puerta, José Arcadio II tuvo la certidumbre de que su guerra había terminado. Años antes, el coronel Aureliano Buendía le había hablado de la fascinación de la guerra, y había tratado de demostrarla con ejemplos incontables sacados de su propia experiencia. Él le había creído, pero la noche en que los militares lo miraron sin verlo, mientras pensaba en la tensión de los últimos meses, en la miseria de la cárcel, en el pánico de la estación y en el tren cargado de muertos, José Arcadio II llegó a la conclusión de que el coronel Aureliano Buendía no fue más que un farsante o un imbécil. No entendía que hubiera necesitado tantas palabras para explicar lo que se sentía en la guerra, sino con una sola bastaba: miedo. En el cuarto de Melquíades, en cambio, protegido por la luz sobrenatural, por el ruido de la lluvia, por la sensación de ser invisible, encontró el reposo que no tuvo un solo instante de su vida anterior, y el único miedo que persistía era el de que lo enterraran vivo. Se lo contó a Santa Sofía de la Piedad, que le llevaba las comidas diarias, y ella le prometió luchar por estar viva hasta más allá de sus fuerzas, para asegurarse de que lo enterraran muerto. A salvo de todo temor, José Arcadio II se dedicó entonces a repasar muchas veces los pergaminos de Melquíades, y tanto más a gusto cuanto menos los entendía. Acostumbrado al ruido de la lluvia, que a los 2 meses se convirtió en una forma nueva del silencio, lo único que perturbaba su soledad eran las entradas y salidas de Santa Sofía de la Piedad. Por eso le suplicó que le dejara la comida en el alféizar de la ventana y le echara candado a la puerta. El resto de la familia lo olvidó, inclusive Fernanda, que no tuvo inconveniente en dejarlo allí cuando supo que los militares lo habían visto sin conocerlo. A los 6 meses de encierro, en vista de que los militares se habían ido de Macondo, Aureliano II quitó el candado, buscando a alguien con quien conversar mientras pasaba la lluvia. Desde que abrió la puerta se sintió agredido por la pestilencia de las vasinillas que estaban puestas en el suelo, y todas muchas veces ocupadas. José Arcadio II, devorado por la pelambre, indiferente al aire enrarecido por los vapores nauseabundos, seguía leyendo y releyendo los pergaminos ininteligibles. Estaba iluminado por un resplandor seráfico. Apenas levantó la vista cuando sintió abrirse la puerta, pero a su hermano le bastó aquella mirada para haber repetido en ella el destino irreparable del bisabuelo.
Eran más de 3000. Fue todo cuanto dijo José Arcadio II. Ahora estoy seguro que eran todos los que estaban en la estación. ¿Qué te parece esta lectura? Wow, bueno, no, pues es eh, mm, conmovedora. Digamos que es impresionante, pues, sin hablar de que sea un documento histórico, ni mucho menos, sino pues más bien de los sentires de pronto que se sienten en ese, perdón, que están presentes en esa lectura. Digamos que hay varios temas que, a pesar de que están escritos en una novela de hace tanto tiempo, pues digamos que siguen presentes, ¿no? Ya les digo, no se trata de hechos históricos, ya pues quería de pronto hablar contigo sobre eso, de pronto sobre la diferencia entre textos literarios y textos históricos. Pero pues más allá de eso, digamos que hay temas ahí que se siguen presentando, ¿no? No sé, se me ocurre pues la desigualdad en temas de trabajo, el tema del uso de la fuerza, etcétera, que eh, es lo que hace de pronto pertinente esta lectura para un día como hoy, ¿no? Y un día como estos que hemos estado viviendo aquí en el país. Entonces, sí, de entrada, pues es una lectura muy pertinente para reflexionar. Digamos que sí, se queda uno pensándolo, masticándolo, como siempre. Y sí, quería iniciar de pronto preguntándote, bueno, ¿por qué? Pues es evidente, pero bueno, quería saber por qué escogiste esta lectura, cómo llegaste a esta lectura para el día de hoy. Bueno, pues para nadie es un secreto y por lo que acabamos de leer, que este relato o esta parte de la historia de Cien años de soledad está basada en hechos reales. Esto fue algo que ocurrió realmente aquí en Colombia y es conocido como la masacre de las bananeras. Y Ujú. efectivamente pues fue un hecho, uno de los hechos más violentos y tristes de nuestra historia laboral, sindical y como país como tal, en la cual pues estos grupos, estas empresas extranjeras que venían a extraer estos recursos um, terminaron aliándose con miembros del ejército, con fuerzas armadas, para imponer sus condiciones de trabajo en estos sitios, en estas operaciones. Eh, y pues bueno, claramente una de las tragedias o una de los temas principales de Cien años de soledad es algo que pues se discute mucho entre las personas que lo leen como de manera académica, pero hay cierto consenso en que uno de los temas principales de esta historia es ese movimiento cíclico de los acontecimientos. La tragedia de Macondo y la tragedia de los Buendía es que su vida se repite constantemente con los mismos problemas, con los mismos errores, con las mismas tragedias y parece que ni el pueblo ni la familia pueden escapar de esas circunstancias. Y pues es algo que, es decir, la maestría o la magia de Márquez en esta historia es precisamente cómo relata esas cosas con un componente mágico de fondo que Mm. es raro de describir porque es supremamente sutil pero a la vez muy directo. Por ejemplo, el asunto de la lluvia cuando, cuando cuenta que llegaron a un consenso, que la empresa y los trabajadores llegaron a un consenso y que al preguntarle al dueño de la empresa que cuando se iba a firmar dijo que cuando escampara y empezó a llover y nunca se detuvo la lluvia. Eh, Mm. es, es, es una imagen es una imagen metafórica que es maravillosa porque
O sea, es ese realismo mágico, es la esencia o la noción propia de realismo mágico. Es un evento que uno difícilmente podría concebir, como que preciso empezó a llover en ese momento y qué vainas que nunca paró de llover. Pero es esa magia que nos transmite una realidad de fondo, una realidad social de fondo, ah, y que aquí vemos relatada pues de muchas maneras muy interesantes. El asunto del olvido, de cómo se... Es casi, leyendo esa parte, era casi como leer a un George Orwell mágico, porque es la tergiversación de la información, es cómo se altera la realidad. Pero no por no en el texto en Cien años de soledad no se muestra como por una imposición, no hay un artefacto mecánico, no hay un elemento de ciencia ficción que lo causa, sino que es la misma realidad que es tan absurda que termina generando ese tipo de circunstancias. O sea, acaba de pasar todo esto y la misma gente del pueblo no han pasado ni 2 días y como que lo niegan, como que no, eso no pasó, eso no, es tan irreal que un evento como ese hubiera ocurrido que, que uno lo niega en su cabeza, es como, es imposible que eso pueda pasar. Y sin embargo pasa, y sigue pasando, que es lo más triste. Entonces, creo que esta historia, y tal vez por eso resonó tanto y logró encumbrar a Márquez a nivel internacional, que es una historia que resuena con cualquier parte del mundo. O sea, y tenemos muchos ejemplos de distintas sociedades, distintos países, distintas comunidades en las que la historia se sigue repitiendo y la gente parece que no recordara, que eso no hubiera pasado, como que uno lo borró de su cabeza. Es tan horrible, es tan deprimente, es tan trágico que uno quiere pensar que eso no pasó, pero ese mismo olvido lleva a que la tragedia se vuelva a repetir una y otra vez. Entonces, um, creo que esa es como la magia que hay detrás de esta historia. Es un relato muy crudo, es un relato muy fuerte y cuando uno, pues bueno, nosotros como colombianos que conocemos el trasfondo que hay ahí, pero me imagino, no sé, un extranjero, una persona que no conozca de la historia de nuestro país, enterarse que eso no es ficción, pues es algo que es bastante duro y sobre todo darse cuenta que no es algo que no es ficción y que sigue pasando. Entonces, eh, Mm. sí, es algo que toca muy, muy profundo y está escrito, no sé, el relato es tan, tan consistente, tan fuerte, que lo hace sentir a uno como esa sensación de rabia, de impotencia, de eso está mal, pero como que no puedo hacer nada por cambiarlo, como que Mm. es la impotencia de ver que la historia sigue pasando de la misma manera y, y como que no nos toca, no nos mueve, no nos hace reaccionar. Sí, y justamente pues sobre eso también, bueno, quería preguntarte, porque sí, bueno, por ejemplo, hay documentos, ensayos, etcétera, bueno, que hablan precisamente del valor de la novela o de la literatura como historia, ¿no? Hay pues quienes han hecho investigaciones, indican entonces que pues que el mismo Gabriel García Márquez dijo que pues no trabajaba, no era muy asiduo a trabajar con cifras reales y que precisamente para este episodio pues digamos que se apoyó más en ese sentir que digamos que en hechos reales. Por eso les decía, obviamente hay documentos históricos y pues también hay documentos literarios, pero que lo que quería rescatar acá es la función de la literatura como primer paso para investigar esos hechos, ¿no? Digamos que es muy valioso ese aporte, digamos que si uno está de pronto en plan de entretenimiento y, por ejemplo, además con este
este libro particularmente que es como tan mundialmente conocido. Diría que acá es prácticamente obligatorio en los colegios, etcétera. Alguien, así sea en la contraportada, pues ha puesto sus ojos en esta historia. Entonces sí, pues quería, digamos, poner la atención en que es una historia que, si bien es literaria, pues pone un poco el dedo en la llaga en cosas como las que te mencionaba antes, ¿no? Que tristemente pues pasan y tristemente pues no es que pasen lejos de nosotros, no, esto es algo como que estamos viviendo tristemente. Por ejemplo, pues el tema de estigmatizar de pronto la protesta, el tema de los abusos, pues militares, policiales, abusos de fuerza, y pues eso no es literatura, ¿no? Aparte, pues todo causado por pues la desigualdad rampante que, como bien lo dicen acá en un texto de hace tantos años, pues encontrarlo en tiempos como estos, donde bueno, ya se supone que ya tenemos tecnología y hemos avanzado y todo, pues también es triste ver que, por ejemplo, la tecnología a veces también contribuye a esas desigualdades, ¿no? Hablando, por ejemplo, de trabajo, de que grandes empresas entonces llegan a contribuir a esa desigualdad, a esa falta de pues garantías para los trabajadores. Entonces, pues no es extraño que, como bien lo dices, pues la historia se repita. Ahora, te quería preguntar ya a modo especulativo. Porque bueno, digamos que en la novela, sí, efectivamente, la historia de esta familia pues está condenada a repetirse. Solo como ejercicio especulativo. mm, ¿Cuándo puede parar eh, esto? ¿Cómo podríamos salir de ese bucle? Bueno, pues precisamente una de las... bueno, diría que de pronto puede ser como una especie de arma de doble filo, la que tiene la literatura, por lo que mencionabas al principio, es Ujú, que nos permite ver esto con unos matices diferentes. Una cosa es ver los datos crudos, no sé, en un documento que recoja simplemente la información y ya, como un documento meramente descriptivo en el cual nos cuenten qué fue lo que pasó y listo. Y otra cosa es pues ya obviamente una obra literaria en la cual el autor pues mete su subjetividad, mete su visión, mete su opinión y nos muestra los hechos con un matiz específico. Digo que es un arma de doble filo porque pues obviamente eso también puede tender a tergiversar la información o a cambiar su sentido, pero pues en unas manos hábiles eso puede ser muy, muy productivo y precisamente puede ser productivo para la pregunta que me estás haciendo. Uno creería que, pues bueno, yo no creo que haya una sola forma de hacer eso, de detener ese tipo de movimientos cíclicos de la historia. Creo que es ujú. un trabajo multidisciplinar, es un trabajo que requiere muchos aspectos diferentes, pero pues como estamos en un espacio, en un canal de literatura, pues hablemos del de la literatura. Uh, yo creo que la literatura Mm, tiene una fuerza muy importante para eso, que a veces de pronto mm, puede ser menospreciada, eh, y es el hecho de precisamente servir como un espejo de ese tipo de situaciones. Eh, ya es muy cliché y es muy sonada la frase de que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ujú. pero la literatura, la ficción, por ejemplo las obras de ciencia ficción, obras como Cien años de soledad que están basadas o tienen elementos que tomaron de la realidad pero los están volviendo realismo mágico. Todas estas obras tienen la capacidad de mostrarnos o de decirnos
si esto no se detiene, vea lo que puede pasar o vea lo que puede volver a pasar. Eh, Mm, Son documentos o son textos o son historias que nos permiten vernos en ese espejo, que nos permiten darnos cuenta de pronto de algunos errores que se han cometido o que se siguen cometiendo. Eh, no digo que nos den respuestas, porque pues obviamente no vamos a decir que 100 años de soledad es un decálogo sobre cómo eliminar la desigualdad en Colombia, porque pues no lo es, pero sí nos ujú, pueden mostrar circunstancias similares, nos pueden mostrar eventos o visiones futuras de un autor o de una persona que se imagina qué puede pasar si esto sigue de la misma manera. Y pues bueno, creo que eso es uno, desde Aristóteles sabemos, en la poética de Aristóteles, sabemos que este tipo de obras, el teatro, el drama, la comedia, todo este tipo de obras, tienen un efecto catártico, tienen un efecto de hacer que la persona que las lee o que las ve o que las experimenta sienta las emociones que siente el personaje sin necesidad de pasar por los eventos que pasa el personaje. Uno puede sentirse enojado, frustrado, rabioso, triste por conocer la historia de José Arcadio II, por conocer la historia de lo que pasó en esa plaza, sin necesidad de mm, tener que experimentar una situación como esa, sin necesidad de tener que vivir un evento como ese. Y eso de cierta manera pues al menos en teoría, le debería mover a uno cosas por allá adentro para decir mm, como no quiero que esto pase, no quiero llegar al punto en el que tenga que experimentar esa situación de viva voz. Ya la experimenté a través de este personaje y me sentí horrible. No quiero que eso se experimente de otra manera. No quiero que eso lo experimente alguien de carne y hueso. Y mucho menos yo, obviamente. mm. Entonces, creo que la literatura nos ayuda en ese aspecto, sirve para ese aspecto, y creo que es una de las formas en las que podemos decidir cómo, pues bueno, si esta situación puede llegar a ocurrir, qué hacemos para detenerla, cómo podemos evitarla, cómo podemos arreglar los problemas que van a llevar a que esa situación se presente. Y la literatura pues nos ofrece algo muy interesante, y es que dependiendo de la imaginación del autor podemos tener mil y un escenarios diferentes y analizarlos todos de una manera diferente. Entonces, um, yo creería que desde la literatura ese sería uno de los aspectos que deberíamos tener en cuenta. Y pues ya para solucionar, obviamente pues uno puede hablar de historia, de filosofía, de ciencia política, de arte, de lo que sea. Hay muchas formas de intervenir esos flujos históricos, pero pues creo que me quedo con el de la literatura para no quedarnos aquí en una cátedra de 10 horas sobre el asunto. No, 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 no te preocupes. Sí, pues yo quería añadir que, bueno, muchas personas, y también te lo preguntaba porque pues en una situación como esta, muchas personas dirán, bueno, pero ¿cómo puedo ayudar si no soy, por ejemplo, de las personas que están saliendo, que se están manifestando? Digamos que el tema, pues, la literatura también es una forma de ayudar, ¿no? Ponerse, nada más ponerse en contexto, pues digamos que definitivamente ayuda a tiempos como estos, ¿no? Más cuando pues se necesitan pues reflexiones, se necesitan propuestas, digamos que el el arte o la lectura como tal, no solamente de textos, porque pues también hablamos de lectura, por ejemplo, de realidades. Digamos que desde cierto ángulo uno a veces se pone a pensar y dice, bueno, pero si estas personas, por ejemplo, que de pronto están proponiendo cosas que definitivamente pues no van con la realidad del país, si pudieran de pronto leer en contexto lo que está pasando, cómo está viviendo la gente, digamos que yo creo que ahí se podría de pronto hacer un consenso, ¿no? Si
se supieran leer también esas realidades, no hablando solamente de empatía como tal, sino pues también pues, leyendo como tal el contexto, leyendo la información que hay alrededor de la población, ¿no? Entonces, pues cuando, no sé, vemos lo que causó también toda esta situación, que es pues algo supremamente desconsiderado con la población civil, etcétera, pues claro, tiene que haber un conflicto, pero también pues yo pienso que la lectura, la facultad de leer, de ponerse en contexto, de poder ver más allá en la realidad, pues también ayuda mucho y claro, pues la literatura está también para apoyarnos en ese proceso de aprendizaje pues para leer realidades, lo que tú dices, digamos que em, el poder de la literatura, por ejemplo, en casos como Cien años de soledad, como lo hablábamos, un texto pues mundialmente conocido, bueno, mucha gente de pronto no se acerca mucho a este texto, bueno, uno porque, pues como les decía, está como en los planes lectores de los colegios y pues es un texto complejo, y digamos que pues también hay que saber leer cuando la gente pues está lista para este tipo de textos, pero pues el alcance que tiene, yo digamos que pensaba un poco también en las distopías, en cómo, por ejemplo, muchas de ellas, ya hablando de pronto, por ejemplo, de lo que estamos haciendo en UDC Play, que estamos hablando de distopías, pues muchas de esas historias nacieron porque era más fácil hablar de ellas, de situaciones políticas reales en clave de ficción que tenían mucho más alcance y pues eran un poco más inofensivas para los escritores. Que pues hablar en términos de, no sé, un informe, algo con cifras reales, etcétera. Entonces, digamos que pienso que el poder de la literatura también nos lleva allá, ¿no? Al alcance, nos pone a jugar de pronto un poco más con nuestra imaginación, conecta más pues de otra manera, ¿no? Si nos ponen, y pasó, sí, cuando, no sé, nos pusieron a leer de pronto los acuerdos de paz, etcétera, que salió en todos lados y todo, y la gente era como, no, entonces, pues creo que estas obras pues existen y son universales también por el alcance que tienen y las posibilidades que representan para los lectores una vez que están leídos, ¿no? No solamente se trata de leerlas como tal, sino pues de qué hacen los lectores con este tipo de historias, si las contextualizan, si de ahí pues se saca entonces una enseñanza y pues bueno, quién sabe, tal vez así poco a poco pues podamos llegar a un cambio, ¿no? Sí, total, así Platón se pare de cabeza en la República y conectando un poco con la discusión que estaban dando hoy, por ejemplo, en el árbol rojo y el lugar del poeta en todo este tipo de situaciones. Ujú. Pues bueno, obviamente el poeta griego pues es un poco diferente al poeta contemporáneo, pero pues creo que el paralelo sigue funcionando y es que todas estas obras, todos estos mitos, todas estas historias cumplen esa función. Es mucho más fácil llegarle a una gran población con una historia, con una ficción que transmita un mensaje, que llegarle directo con, no sé, leyes, tratados, textos así súper densos, que incluso muchas veces pues son prácticamente ininteligibles para la mayoría de la población. O sea, yo creo que es mucho más fácil enterarse, como tú misma lo decías hace un momento. Si uno se lee Cien años de soledad y no tiene ni idea de qué fue lo que pasó en las bananeras y ve esta historia, es más fácil que uno se ponga a buscar pues qué fue lo que pasó ahí a partir de la lectura de esta historia, que al revés de pronto, pues al revés de pronto uno lo hace como con más conciencia, pero yo sí creo que es más fácil que una persona, no sé, un joven, un adulto, quien sea, un extranjero,
se acerque a esa realidad del país a través de esta historia de Cien años de soledad que a través de un documento oficial, por ejemplo. Eh, Ujú, y esa es una función que la literatura, bueno, no, creo que era, lo vimos una vez en una conferencia de Úrsula K. Le Guin, en la recepción de un premio, no recuerdo cuál era, en la mm, que ella hacía un discurso muy interesante sobre cómo los autores en la época contemporánea estaban más preocupados por agradarle al editor o por agradar a la editorial y publicar algo que fuera un bestseller y se vendiera mucho, que realmente por escribir una historia. mm, Y esa posibilidad que tiene el artista, esa posibilidad que tiene el escritor, el cantante, el pintor, de usar su arte como un medio de transmisión de un mensaje pues no digo que sea obligatorio, no quiero decir que el que no haga eso no es artista, porque pues eso sería una gran mentira, pues, pueden hacer lo que quieran, ujú, pero sí es una herramienta que tiene mucha fuerza, que tiene mucho poder y lo hemos visto a lo largo de la historia con textos fundamentales, con textos que han recogido el sentir de una comunidad en un cierto momento de la historia, con textos que han servido como vehículos históricos realmente, contándonos qué fue lo que pasó en ese momento. Eh, Más porque, no sé, los registros históricos se perdieron o porque son confusos o porque son muy antiguos o yo qué sé. Y nos enteramos de eso a través de historias de literatura. Entonces, es un poder muy fuerte, es un poder incluso subversivo, como tú misma decías, en situaciones políticas de la historia en las cuales los gobiernos han sido muy represivos, han sido muy dictatoriales y han censurado cosas. La literatura es la que ha llevado esa carga en cierto sentido de mantener esas historias vivas, de transmitir esas historias y de no permitir que se pierdan, de no permitir que se tergiversen. Y pues bueno, hoy en día que estamos viviendo en la época de que todo se puede tergiversar, todo se puede convertir en una mentira, todo se puede volver una fake news, pues qué mejor que usar esa misma herramienta de la ficción, como decía, no recuerdo ahorita el nombre del poeta, pero pintar una verdad con mentiras, pintar una realidad a través de la ficción, como transgredir esa noción de que ahora toda la verdad se convierte en ficciones y en mentiras, usar esa ficción, usar esos relatos para transmitir esas verdades. Me parece que es un punto del arte en general, no solo de la literatura, que, al que se le debería poner de pronto un poquito más de cuidado. ujú, Tanto como lectores, como por los lectores, como por los escritores o por los artistas también. Y lo hemos mm, visto, por ejemplo, en el caso de lo que está pasando ahorita. Ahorita hay muchos videos de personas que están contando lo que está pasando con canciones, con rap, con historias. Pues mm, yo tengo el referente de Edson Belandia, que es un músico que me parece excelente y se ha dedicado a sacar canciones en esta época contando pues qué es lo que está pasando, con un método un poco irreverente, con un método un poco más juguetón, pero sin dejar de lado esa esencia de dejar el registro, de hacer la denuncia. Y lo mismo ha pasado con mm, muchos artistas espontáneos que han aparecido en redes pues, haciendo este mismo tipo de ejercicios. mm, Entonces, sí, yo creo que es una forma de preservar esa historia, es una forma de preservar esos relatos, de evitar que se pierdan y como decía hace un momento, de presentarlos con ese toque que nos permita hacer la conexión aristotélica, hacer la catarsis de decir, pues madre, esto está muy fuerte, ¿cómo puede ser que esto pase? ¿O cómo puede ser que esto esté pasando en este momento en un país? ¿Cómo puede ser que estén matando gente en la calle, por ejemplo? Eh, y mm, que eso pues que uno de pronto no está experimentando de viva voz, lo puede experimentar a través de un personaje y decir como miércoles, sí, se siente feo, se siente duro, no es algo que es ajeno a mí, porque eso es lo que suele pasar muchas veces también, como que uno lo ve por noticias
Mm, Y pues en mi casa no pasa nada, aquí no suenan marchas, no suenan disparos, no, aquí no, todo está bien. Y pasa como un poco ese final de Macondo cuando José Arcadio II empieza a preguntarle a la gente como que aquí no ha mm, pasado nada. Y como dicen los mismos medios oficiales, Macondo es un país feliz y aquí nada está pasando. Y va uno a ver detrás qué es lo que está pasando detrás y pues es una cosa completamente diferente. Entonces experimentar eso a través de un personaje creo que también es muy valioso y le permite a uno como salir de esa burbuja de como a mí no me está tocando, como a mí no me está afectando, entonces pues no está pasando nada, para mí no, eso no existe o no es una realidad o no es algo que esté sucediendo en este momento. Verlo a través de estos personajes permite esa identidad, ser esa identificación y conectar un poco más con el asunto. ujú. Sí, no, completamente de acuerdo. Digamos que también otra iniciativa que queremos resaltar, por ejemplo, que están haciendo un esfuerzo una labor de pronto de recuperar esos textos nuestros, que sin importar de pronto lo crudos que sean, pero pues los están contextualizando, es Diario de Paz Colombia. Ahora que mencionabas el árbol rojo, ella, la iniciadora de Diario de Paz Colombia, estuvo, la creadora, la fundadora, estuvo con ellos la semana pasada y pues es una iniciativa desde lo literario, ¿no? Reconocer esas historias, esos autores que, bueno, desafortunadamente a veces no, ni siquiera acá tenemos presentes. Entonces es muy interesante por si quieren revisar, si quieren unirse a ellos, los pueden buscar así, están en las redes sociales. Y pues tienen un club de lectura, digamos que están leyendo, si no estoy mal, son 10 libros al año, textos colombianos, autores colombianos, y pues los analizan y digamos que los promocionan de alguna manera, y precisamente es para hacer ese trabajo desde la literatura, ¿no? Como decimos desde el principio, no es que esto se constituya en documentos históricos rigurosos, no obstante, pues creemos también en el poder de que la literatura de conectar con los lectores y bueno, eventualmente entonces llegar a un cambio, Iván. Eso sería pues lo que tendría para contarles respecto a otras iniciativas pues que usan la literatura como una herramienta también, no solo de promoción de lectura, sino pues de conocer y aprender a leer nuestra realidad. Bueno, pues los dejamos con esa invitación a consultar estos diarios de paz. Eh, Mm, Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros con esta lectura que pues es un poco dura, es un poco triste y pues sobre todo en el contexto que está sucediendo en estos días, pero pues personalmente creo que es necesaria, que es mm, reivindicativa y, y es importante tener en cuenta esas cosas para precisamente evitar caer en la tragedia macondiana de que la historia siga esos ciclos destructivos que pues hemos visto que no se han detenido. Muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí acompañándonos en Twitch. ujú. Les recordamos que este video se subirá a YouTube también por si se perdieron alguna parte de la lectura y los invitamos como siempre a seguir conectados con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube con los videos de repetición, Instagram, Twitter y Facebook, en donde estamos subiendo distintas actividades y distintos eventos con respecto a literatura, libros, temas afines que pueden estar sucediendo y que pueden interesarles. Y también pues nuestras propias actividades para que estén enterados de lo que estamos haciendo. Y pues obviamente también pronto, muy pronto nuestra página oficial de Uno de Cada Estantería con muchas más sorpresas para que estén pendientes. Y no olviden que ahorita más tardecito, por ahí tipo 8 o 9, estaremos continuando con nuestra entrega de We Happy Few.
otra distopía en la que nos estamos aventurando y pues vamos a ver qué pasa el día de hoy, que podemos Ujú. charlar con respecto a referencias literarias, qué cositas nuevas nos encontramos en esta aventura. Para quienes les gusten los videojuegos con temáticas literarias, pues allá estaremos comentando y compartiendo con ustedes esas impresiones de este juego. A ti, Cata, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la conversación de hoy, por permitir la entrada de estos temas que pueden ser un poco densos, un poco espinosos, pero pues son necesarios, es necesario tocarlos, al menos de vez en cuando. Y Mm, pues nada, nos vemos ahorita más tardecito y el jueves las esperamos para una nueva lectura aquí en Uno de cada estantería. claro que sí, recuerden, creemos en el poder de la literatura y nos vemos en las estanterías. Que pasen una muy feliz tarde, nos vemos más tardecito. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.